¿Qué tal? Buenas tardes, señoras, señores, bienvenidos un día más al paseo. Vamos a estar con todos ustedes durante esta hora y media, pues hablando de diversas cuestiones. Por ejemplo, seguimos con esas jornadas geoestratégicas, estarán dentro de un momentito con todos nosotros, pues tres invitados que ayer participaron en estas jornadas y también que van a participar en el día de hoy, unas jornadas que están versando sobre esa actualidad, esos conflictos que hay en Oriente Medio, el tema de la guerra en este caso de Siria, lo que está ocurriendo, y está un poco también viviendo el día a día esas jornadas de geoestrategia. También vamos a hablar con Juan Carlos Trujillo, un alumno ceutí que ha destacado especialmente en unos debates que se están llevando a cabo en su instituto, fuera de nuestra ciudad. Nos hablará un poco de cómo ha sido esta participación y ese buen papel que está jugando en esa experiencia tan positiva para él. Y también hablaremos de Aulace, que es el aula de formación para mayores que se pone en marcha en la UNED, que lleva funcionando muchísimo tiempo. Hablaremos un poco de cómo funciona y también de unas jornadas que se van a celebrar esta tarde, que un poco dan la visión de lo que es la justicia, y un poco está abierto a todo el público que quiera vivirlo, con unas conferencias que se llama Acercándonos a la Justicia y que ofrecen Rosa de Castro y también Fernando Tesón. Hablaremos de todo ello en un instante. Antes de nada vamos a disfrutar un poquito con la música y con el baile, porque nos vamos a quedar con el ballet de María José Lesmes, que la pasada semana participaba en la gala del deporte. A vuelta de esta pieza de baile y de música, volveremos con todos ustedes. Sound sick over Dre drums, nigga. I ain't stupid, I see that. Pump up the volume. Bust the rhyme now. MOP now. What you want now? What you want now? What you want now? What you want now? What you want? Y'all ain't really ready. Go 1, 2, 3, go, 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 again. Go joy in the heavens when the sinner repents. Over 99 knows already convinced. So we can sing this and you ain't. Need to know the fact that we've been given a gift. Oh my God, voodoo see. Oh my God. Oh my God, voodoo con. Oh my God. When I was brought into the world, I got blessed with icon. I didn't know just what to do.
Bueno, y estaba ese ballet de María José Lesme en esa jornada de la Gala del Deporte que se desarrollaba la pasada semana en nuestra ciudad, donde se premiaba a los mejores deportistas del año, también a título de carrera deportiva y a título de trabajo de club durante muchos años, y ahí participó ese ballet de María José Lesmes. Ahora vamos a hablar de esas jornadas que se están llevando a cabo en nuestra ciudad, unas jornadas de geopolítica y geoestrategia. Hay que tener en cuenta, son 16 ediciones ya. Muchos de los conferenciantes que llegan a nuestra ciudad, no es la primera vez que vienen, les sirve a ellos para darnos debida cuenta de lo que se va estudiando, se van preparando durante el año, pero también supongo están con nosotros Gustavo, Francisco y Fernando, perdón, y Pedro. Supongo, Gustavo, que un poco servirá también para, entre vosotros, coordinar nuevas experiencias, ¿no? Para vosotros supongo que es importante reuniros en este tipo de actos para ver cómo se vive el día a día de esa geoestrategia y geopolítica que muchas veces pensamos que es un estudio de lo que ha pasado en los últimos meses, pero estamos viendo que incluso la última semana, ¿no? Porque cambia mucho el escenario político dependiendo de lo que pase en la actualidad, ¿no? La estrategia no cambia realmente, la geoestrategia cambia bastante poco. Lo que sí cambia efectivamente es la política que se viene realizando. Yo en todas las jornadas en las que he participado varias veces en esta de Ceuta, no solo vengo a enseñar, que enseño poco, sino que vengo a aprender y mucho, porque cuando tienes una serie de ideas que has conformado con los conocimientos que has ido adquiriendo, la tienes que golpear un poco con la realidad y confrontarlos con otros especialistas que son los que te hacen contrastar, ver los puntos débiles que puedan tener tus hipótesis en algunos de los casos, en otros confirmarlos porque ves que es una tendencia general. Esta jornada supone un gran enriquecimiento, no solo para el público asistente, sino fundamentalmente también para los que participamos en ella de una forma bastante más activa. Ahora hablaremos un poco de la jornada que presentaste tú ayer Fernando también presentó la suya, y por supuesto la que Pedro nos va a poder ofrecer esta tarde. Pedro es el nuevo, digamos que es el primer año que viene, Pedro Arancón. ¿Cómo has visto esta ciudad? No sé si el hecho de palpar aquí un poco esa relación entre los dos mundos, porque tenemos muy cerca a Marruecos, una sociedad donde se palpa, ¿no?, que la situación del día a día no es la misma que la que se vive en Europa, ¿no?, incluso en Ceuta, ¿no? ¿Cómo? Me ha sorprendido gratamente. No sé si es la misma idea que tenías, porque normalmente cuando alguien viene dice, es distinta a la idea que yo tenía y me voy con una idea distinta, ¿no? Claro, yo por ejemplo que vengo de Madrid, ya las jornadas allí siempre siguen un patrón muy establecido, y creo que es positivo al final entender cómo se organizan y cómo se entienden y cómo se participa en jornadas realizadas o estudios de este tipo en otros puntos del país, porque al final eso, el lugar también marca mucho, ¿no? Y estoy muy sorprendido para bien con estas jornadas en Ceuta, porque nunca había estado, y creo que las perspectivas que se ofrecen aquí, el modo de vivir, marca mucho, y creo que es un balance muy positivo. Bueno, los dos es un lujo teneros aquí, por supuesto también a Pedro Baños, que ustedes lo conocerán por muchos programas de televisión en los que participa siempre cuando hay conflictos, cuando se habla de yihadismo muchas veces, que está muy relacionado el tema del mundo árabe, las guerras, y esta tarde nos vas a hablar del papel que juega Estados Unidos, ¿no? Sí, lo primero me gustaría felicitar a la ciudad de Ceuta, que creo que estar ya en la 16ª edición de estas jornadas de geopolítica y geoestrategia es un auténtico diferente completamente a lo que se realiza en el resto de España, totalmente excepcional, y yo creo que verdaderamente es un hito. Para entender lo que pasa en el mundo, evidentemente hay que empezar por el que maneja el mundo en gran medida, que es Estados Unidos. Lo estamos viendo cómo condiciona ya no solamente la política en Asia, en Oriente Medio, pero incluso en la propia Europa la está condicionando permanentemente, cómo incluso arrastra a los demás países a decisiones que le favorecen exclusivamente a él. Y por eso lo voy a basar en el análisis inicialmente de dos documentos que ha publicado recientemente, firmados ya por el señor Trump, de la Estrategia de Seguridad Nacional y la Estrategia de Seguridad de Defensa, que nace de esa de Seguridad Nacional. Porque ahí pone muy claro todo lo que quiere hacer, solamente hay que saber leer tanto el texto como tal, como también saber leer entre líneas. Y vemos que efectivamente él declara
una serie de enemigos que son a los que está intentando acabar con ellos, empezando con Irán, por ejemplo, pero sobre todo los dos grandes adversarios geopolíticos de Estados Unidos, que son China y Rusia, por diferentes motivos. Y entonces, a partir de ahí, pues explico el por qué China y Rusia son verdaderamente esos enemigos para este Estados Unidos, que se pensaba, creía, que estaba dominando el mundo, y de repente tiene dos grandísimos competidores que cada vez se enfrentan con él de una manera mucho más enérgica. Hablaremos dentro de un rato con Pedro de nuevo para hablar de esa ponencia, pero sí queremos destacar un poco las ponencias que se celebraron ayer en esas jornadas, donde hubo bastante público, hay que decirlo, está acaparando también el interés de los ceutíes, pero es importante decir que Ceuta también en estas jornadas está tomando un papel relevante, incluso en otras ponencias que se llevan a cabo en otros lugares, en otras reuniones. Durante 16 años estas ponencias pues han hecho que Ceuta tenga un papel importante y relevante, ¿no?, en este tipo de eventos. Es que en Ceuta ocurre algo que es bastante ausente en el resto de España. Una de las cosas que ocurre y muy importantes es que se imbrica, por un lado, el estamento militar y el estamento civil académico. Entonces, esa imbricación que se produce, ese intercambio de ideas, esa camaradería que surge durante esas jornadas en el marco incomparable de la ciudad de Ceuta, dan un acercamiento mucho mayor a una serie de cuestiones que, como ha dicho antes mi compañero Fernando, cuando vas a Madrid simplemente asistes y te vas. Aquí no, aquí te metes en la vida de Ceuta, conoces cómo es la vida de Ceuta, el día a día, te imbricas con los estudiantes, hablas con los militares y se produce, ya digo, una ósmosis de conocimientos y, por qué no, también una empatía entre unos y otros que ayudan a ir generando ideas que posteriormente van a ser desarrolladas, pero ideas que en muchos casos han nacido en la ciudad de Ceuta o encuentran aquí la máxima expresión. Las jornadas de estrategia de Ceuta, que vayan por su 16 edición, ya es una señal, indican de la buena salud cultural y académica de que goza la ciudad de Ceuta, tanto por el aporte que hace la comandancia como por el aporte que hace, en este caso, la universidad a distancia. ¿Sorprende, Gustavo, el hecho de que en Ceuta, por ejemplo, nos encontramos un estamento civil o una sociedad civil que está muy ligada al estamento militar, con un respeto enorme por cuerpos como la Legión, cuerpos como regulares, una gran relación entre esos miembros del ejército y la propia ciudad? Es la única ciudad, yo creo, una de las pocas donde se hace algún arriado de bandera. Por ejemplo, esta tarde vais a participar en uno de ellos, donde se siente, ¿no?, ese cariño, no digamos ya amor, pero sí que cariño entre la sociedad civil y el estamento militar. Ahí me temo que no te va a servir mucho mi opinión, porque yo serví en Ceuta en la Legión, es decir, que conocí Ceuta bastante bien. Y ahora que vuelvo a ella, pues claro, despierta a mí siempre recuerdos muy positivos y muy favorables. Pero efectivamente Ceuta es un paradigma, es un ejemplo a seguir en otras ciudades españolas donde parece que el estamento militar es invisible y lo académico se reduce simplemente a la mera enumeración de una serie de notas a pie de página. La fuerza de Ceuta está en ese dinamismo entre la sociedad civil y la sociedad militar, está en que no hay lucha, no hay confrontación entre ellas, sino que todo lo contrario, hay colaboración, hay compañerismo. Se ve a los militares como lo que son, unos ciudadanos españoles más, pero especialmente preocupados por la seguridad de nuestra nación. Los ceutíes también son gente preocupada porque es una ciudad fronteriza, quieras que no, por la seguridad de la nación, y todo esto produce un ambiente de simpatía, de convivencia, en el que es bastante extraño para el resto de las ciudades de España, donde ya digo que parece que lo académico se circunscribe a los templos del saber y lo militar es algo que no existe fuera de los cuarteles. Gustavo es periodista de Hispan TV, está con nosotros también, en este caso, Fernando Arancón, que es director del medio de análisis El Orden Mundial del siglo XXI. El Cáucaso, punto de encuentro de fractura. Uno, cuando escucha el título de una conferencia así, dice, ¿qué tiene que ver con la geoestrategia, con la geopolítica? Por lo menos uno que desconoce a lo mejor un poco de más cerca el tema, ¿no? Pero, ¿de qué versó un poco tu conferencia ayer, Fernando? Claro, es lógico que al final el Cáucaso pues no es una región muy común y que no llena demasiados informativos ni demasiadas páginas en los periódicos. Las crisis que podemos ver ahora en el mundo pues están centradas, por ejemplo, en Oriente Próximo, en el caso del sudeste asiático, en Myanmar con los refugiados rohingya, incluso en África, ¿no? Pero creo que es tan importante plantear las amenazas o las crisis de hoy como las que pueda haber mañana, ¿no? Porque al final intentar prever un poco lo que puede suceder en el futuro es importante, y el Cáucaso, por su idiosincrasia, desde que cayó la Unión Soviética, siempre ha sido un
punto de fricción importante entre potencias y entre los pequeños países que lo albergan. Como un tira y afloja, ¿no?, entre dos grandes potencias como era Estados Unidos y Rusia, ¿no? Efectivamente, no acabó ahí esa fricción y han continuado desde entonces. Han pasado casi 3 décadas desde que la Unión Soviética desapareció y es un problema que en 3 décadas no se hayan solucionado buena parte de los problemas. Y eso quiere decir que si en 30 años no han terminado estos conflictos o fricciones, probablemente vuelvan en el futuro. Y por eso hay que intentar anticiparlos o al menos entender qué puede ocurrir y por qué. Pedro, muchas veces te hemos visto en televisión donde has hablado de la realidad que nos está llegando y nos sorprendemos, que te explico más un poco. Nosotros desde Ceuta vemos avalanchas de inmigrantes, pateras que llegan, algo que a lo mejor no ve el ciudadano que vive en Madrid o que le va llegando un poco a través del aeropuerto, o poquito a poco que van llegando pues al centro, pero sí que es cierto que en Albacete, en Murcia hubo algún problema porque llegaron varias avalanchas de pateras y hubo que habilitar una cárcel en la zona de Murcia. ¿Nos está viniendo lo que estamos sembrando? Quiero decir, las guerras, si ocurren, va a venir más gente de África y tenemos que prepararnos para ello, ¿no?, y dar una solución global. Sí, obviamente Ceuta está en esa zona fronteriza y la afecta muy directamente, como es lógico. Pero esto tiene varios matices. El primero es verdad que se han cometido errores importantísimos por parte de este mal llamado Occidente con esa prepotencia que nos caracteriza, y lo tenemos bien claro en el ataque a Libia en el año 2011. Un error que ha supuesto desestabilizar el Magreb, el Sahel y cada vez más África Occidental. Pero también hay que verlo desde otra perspectiva, la demografía. La demografía, que es un factor fundamental como belígeno, polemológico, pero que nosotros lo sufrimos en cuanto a disminución de esa demografía, pero no somos muchas veces conscientes de lo que significa la evolución, el crecimiento en toda África. Que pensar que África es un continente que se duplica su población cada 20 años, y hay países como puede ser Nigeria, por hablar solamente de uno, que probablemente en no más de 30 años tenga más población que toda la Unión Europea, solamente Nigeria. Eso significa que ahora solamente estamos en la punta del iceberg, en el principio del problema demográfico que se avecina. Eso tenemos que ser conscientes, y nuestros políticos, nuestros líderes europeos deberían ser conscientes de ello, porque, como digo, es un problema gigantesco de personas que no hacen nada más ni menos que haríamos cualquiera de nosotros en su misma situación. Buscar una vida mejor o simplemente a veces una vida, sobrevivir. Con lo cual, como digo, si el problema ahora nos parece importante, hay que pensar que tan solo estamos empezando con él. Muchas veces, Pedro, se dice en Ceuta, sobre todo el gobierno de la ciudad, ha hecho hincapié en los últimos años en que no es un problema de Ceuta, ni siquiera de España, es un problema de Europa. ¿Debería de atajarse ese problema desde una perspectiva europea y no desde una ciudad de 80.000 habitantes que se ve desbordada en cuanto entran 500, 600.000 personas, ¿no? Absolutamente. Además, mira, te agradezco que me hagas esa pregunta, porque a este respecto a España nos han atacado, como nos suelen atacar tantos otros países, incluso teóricamente amigos. Recordemos con todo el problema de nuestra valla, que si la policía, la Guardia Civil, cómo intervenía. Ha habido políticos europeos que nos han puesto pingando claramente, hasta que de repente el problema les ha tocado a ellos, y ellos directamente han levantado fronteras, ha roto los acuerdos Schengen para impedir que un solo inmigrante entrara en su territorio, y son los mismos líderes políticos que nos criticaban muy amargamente a nosotros. Incluso los acuerdos de cupos, que por ellos mismos aceptaron varios países acogerlo, no lo hemos cumplido en España, pero en muchos al menos países aquí europeos, ¿no? hemos intentado Exacto. cumplirlo, y tenemos algún porcentaje admitido, pero es que hay países que han admitido 0%, que se han negado en redondo. Quiere decir que cuando a todo el mundo le afecta, evidentemente reacciona de una forma diferente. Pero, como digo, no es un problema de Ceuta, no es un problema de España, es un problema de toda la Unión Europea, porque obviamente algo hay que hacer con todas esas personas, como digo, con todo el problema que significa social, político, económico, que también lo es, pero además hay que buscar, como digo, una solución global, porque son personas, son seres humanos que necesitan una atención. Fernando, ¿qué os vais a llevar de Ceuta de aprendido? Quiero decir, el hecho de estar en una ciudad fronteriza, donde el tema migratorio se ve muy palpable, está muy cercano, donde hay una población como Castillejos, donde ya vemos cómo se está viviendo, en otro país como Marruecos, segundo, tercer mundo si queremos, la guerra es el cuarto mundo, podríamos decir incluso, de donde tienen que huir.
pero un poco aquí uno ve de forma más cerca esa vivencia de la que habláis en conferencias vosotros. Sin duda, creo que uno de los problemas a lo mejor de las conferencias o de los conferenciantes en general es hablar en abstracto, ¿no? En hablar sin haber visto esa realidad o haber percibido en el plano físico cómo es esos sucesos de los que hablas, ¿no? Porque al final ese alejamiento de la realidad es peligroso y al final te acabas deshumanizando. Y creo que estas jornadas de Ceuta, yo por lo menos me llevo una experiencia fantástica, sobre todo porque he podido aprender, como soy el más joven también, Claro. por otra parte, de profesionales magníficos, pero también me llevo haber estado más cerca de otras realidades que en España nos afectan muchísimo, como viene siendo el tema de la inmigración, o en definitiva ser un país fronterizo con un área de política exterior y geoestratégica vital para nosotros, y poder estar precisamente en esa realidad, creo que es otra forma, otra perspectiva de comprender los asuntos que sin duda es muy valiosa. Gustavo, has estado en Ceuta durante muchos años como militar. Nosotros muchas veces cuando hablamos de una ciudad donde conviven 4 culturas, nos acercamos a un mundo cada vez más cosmopolita, donde cada vez van a venir más gentes diferentes de otros lugares diferentes, con las que obviamente tenemos que convivir, porque es así, de eso se trata la convivencia. ¿Podemos dar lecciones en Ceuta o queremos creer que podamos dar lecciones a la ciudadanía española para que aprendan un poquito de cómo se convive en una ciudad donde hay diferentes religiones, donde hay diferentes culturas, donde sí que es cierto que a lo mejor no convivimos todo lo mejor que pudiéramos, pero por ejemplo nos respetamos mutuamente y eso ya es un plus, ¿no?, de responsabilidad de todos nosotros, ¿no? Mira, yo soy de Toledo. Toledo es la famosa ciudad de las 3 culturas. Y no es cierto. O sea, Toledo no fue nunca la ciudad de las 3 culturas. Cuando gobernaban los musulmanes oprimían, cuando gobernaban los cristianos oprimían y los judíos no gobernaron nunca. En Ceuta ocurre algo muy diferente. Ceuta sí es la ciudad de las 3 culturas. En Ceuta hay una convivencia absoluta entre las 3 principales religiones monoteístas, los seguidores de una y de otra. Hay mucho respeto. Yo lo he percibido por parte de los organizadores de estos cursos, lo he percibido por parte de la ciudadanía y se ve sobre todo la integración, curiosamente, en el estamento más igualatorio que hay entre todos, que es el estamento militar. La convivencia de soldados musulmanes con soldados cristianos, con soldados judíos, e incluso entre géneros, mujeres y hombres, de unas u otras religiones. Ceuta sí es un paradigma a seguir también en este campo. El problema es cuando la demografía modifique las proporciones y de una concepción radical de cualquiera de los pensamientos monoteístas de las 3 religiones surgidas en el desierto imponga a los demás algo en lo que no creen. Es decir, en estos momentos el equilibrio de Ceuta es perfecto. ¿Cómo será dentro de 20 años? Pues probablemente habrá cambiado y mucho debido a ese tremendo impulso demográfico que parte lógicamente de África, que viene a buscar las montañas de carne y los lagos de mantequilla que se supone que hay en Europa. Y esta tarde tenemos su conferencia, Pedro, del papel de Estados Unidos y la geopolítica, pero no sé si en las últimas horas o en la última semana has tenido que cambiar algo, el papel de esa conferencia, porque el día a día te ha hecho, no sé, esa guerra de pronto de Siria, donde Estados Unidos ordena atacar, todavía está ahí el tema en Naciones Unidas tratándose. ¿Se puede complicar la cosa? Mucho. Son temas tan sumamente vivos que lo que digo por la mañana ya no me sirve para por la tarde. Por ejemplo. Probablemente antes de entrar esta tarde tendré que repasar las últimas noticias. La guerra de Siria, en este caso concreto, hay que pensar que no hay una guerra, hay muchas guerras superpuestas. Y una de ellas es la guerra mundial que se está dando allí, claramente se está librando. Se está librando por parte de Estados Unidos y de Rusia. ¿A quién arrastra Estados Unidos? Pues a sus aliados principales, que siempre lo ha sido el Reino Unido. En este caso Francia, una vez lo ha sido, otra vez lo ha sido menos. Pensemos en el Irak, por ejemplo, que ha habido presidentes franceses que se negaron a secundar las acciones de Estados Unidos en ese país. Pero en este caso Macron sí que se ha volcado completamente, también por razones de política interna. Pero lo que está claro es que es una guerra internacional, no podemos obviarlo. Lamentablemente, lo que menos importa son los sirios, porque además es mera hipocresía, porque ahora ya han muerto, por supuesto, con todo respeto a todas las víctimas siempre, 70 personas teóricamente gaseadas, que todavía no sabemos muy bien por quién. Evidentemente es una hipocresía absoluta atacar un país incumpliendo la legalidad internacional
cuando ya van medio millón de muertos, como que si una granada te arranca la cabeza no pasa nada, pero en cambio si te gasean, eso ya tiene que ser una línea roja. Pues y además recordando lo que pasó en Irak con el tema de las armas químicas, que luego no aparecieron, ¿no? Las armas de destrucción masiva, o como tantas veces que nos han engañado, el caso de Libia. El caso de Libia se atacó Libia por parte de la OTAN, basándose en unas premisas que luego se demostraron que eran falsas. Es decir, se buscan justificaciones para atacar, porque al final, como hablamos, son guerras internacionales. Estados Unidos no puede perder en ese escenario, el mundo suní, liderado básicamente por Arabia Saudí, pero también por Turquía, no puede perder porque ahora mismo va ganando el mundo chií de Irán, y evidentemente ahí queda conflicto para rato, que eso es lo triste, porque al final quien va a pagar las consecuencias, como ya lo lleva sufriendo durante 7 años, es exclusivamente el pueblo sirio, que no nos olvidemos que también allí hay muchos cristianos, que muchas veces nos hemos olvidado de que había 1.200.000 cristianos en Siria antes de empezar la guerra, y en cambio se habla muy poco de ellos, que por cierto, todos, absolutamente todos, apoyan al señor al-Assad. Y tan difícil es, Pedro, ya por último, ya os dejo porque tiene que preparar las jornadas para esta tarde, es tan difícil poner en marcha un cordón humanitario cuando ocurre de esta forma de guerras en los países limítrofes, las zonas cercanas, tan difícil es que nos pongamos de acuerdo. Muy difícil. Lo estamos viendo que hay intereses que están sumamente contrapuestos y cada vez más, porque esto estamos empezando a ver esos intereses contrapuestos que lo impiden. Y además las noticias vienen absolutamente prefabricadas, o sea, precocinadas. Aquí nos llega una información totalmente tergiversada. Los que, tanto en el momento en el cerco de Alepo o actualmente en Guta y concretamente en Duma, quienes impedían salir a los civiles eran los grupos terroristas yihadistas que estaban dentro, que son los que impedían que los pasillos humanitarios que había abierto al-Assad y Rusia pudieran ser empleados por los civiles. Esa es la auténtica realidad que aquí nos han ocultado, porque como digo, hay un enfrentamiento tal, y en ese enfrentamiento también se utilizan los medios de comunicación, la guerra psicológica, para condicionar a las poblaciones, para que, como ha sucedido, por lo menos les demos la anuencia para bombardear, cosa que debería ser la población mucho más consciente de lo que sucede en estos casos. Y para eso damos estas conferencias. Pues la verdad es que muchas gracias a los tres por haber estado aquí. Para nosotros es un lujo teneros aquí hablando de todas estas cuestiones. De verdad que allá donde vayáis, que lo sabemos que vais a poner el nombre de Ceuta muy alto, porque nos consta que por lo menos intentamos que todo el mundo que venga aquí disfrute de la ciudad y se vaya con unos parajes excepcionales y con el cariño de una gente excepcional. Por tanto, que no sea la última vez, que el año que viene a ver si nos volvemos a ver por aquí. Muchas gracias a los tres. Gracias a vosotros. Bueno, esas jornadas de geoestrategia, recuerden, durante toda la tarde se van a desarrollar en el Salón de Actos del Palacio Autonómico, llevan desde el martes y las verdades es que son ya 16 ediciones y es una auténtica maravilla poder disfrutar de ellos. Vamos a hablar con Juan Luis Muñoz Arbona. Nuestra compañera María José Guerrero ha estado hablando con él porque le han galardonado por el National Geographic, nada más y nada menos. Vamos a verlo. En mi corta pero dilatada experiencia, nunca mejor dicho, pues bueno, agradecer a mi hermano que siempre me dijo de un principio que él también es docente, ¿no? Y siempre me decía, tienes que intentar sacar del aula lo que haces, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo me puse manos a la obra. Conocí a Koen Timmers. Koen Timmers es un profesor belga que ha sido nominado entre los 10 mejores profesores del mundo en el último certamen del Global Teacher Prize. El Global Teacher Prize es un certamen que premia a los profesores a nivel mundial que innovan en las aulas, ¿vale? Entonces, a través de Koen Timmers participamos en un programa, se llamaba Human Differences, Diferencias Humanas, un programa global, a nivel mundial, un proyecto global, en el que participaban en torno a 50 escuelas de los 6 continentes. Entonces, ¿qué mejor aprendizaje para los niños que poder intercambiar con otros compañeros en otras partes del mundo sus conocimientos, sus inquietudes, ¿no? Y que ellos sean los protagonistas de su propio aprendizaje y el rol del profesor sea simplemente un rol de orientador, ¿no? Porque ellos realmente al final te sorprenden, ¿no? La verdad es que sí, ellos tienen mucha creatividad, ¿no? Y entonces en eso consiste también, ¿no? En premiar también a los alumnos. Yo estoy especialmente contento por ellos, ¿no? Porque me sorprendieron gratamente, ¿no? Porque trabajamos sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, entre lo que hay, pues, pobreza cero, igualdad de género, cambio climático, paz, justicia y instituciones sólidas. Y durante 5 semanas, una unidad didáctica que preparé para National Geographic, se llamaba Building Bridges Instead of Walls, construyendo puentes en vez de muros, en vez de barreras, pues durante 5 semanas intercambiaron con otros alumnos de todas las partes del mundo sus conocimientos y sus trabajos. Y trabajamos sobre igualdad de género, hicimos una campaña anti-bullying,
trabajamos sobre cambio climático, una campaña de publicidad, ¿no? Informando sobre los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, en fin, y fomentando esas capacidades, ¿no? Esas habilidades del siglo XXI, ¿no? Pues trabajo en equipo, aprendizaje basado en proyectos que se llaman más técnicos, pensamiento crítico, ¿vale? The 4Cs, ¿no? Las 4C, ¿no? Que llaman Naciones Unidas también, ¿no? Colaboración, creación, critical thinking, que es pensamiento crítico, y comunicación, ¿no? ¿Vale? Y aparte de eso, pues bueno, incorporación de nuevas tecnologías en el aula, evidentemente, y también crear eso que se viene hablando ahora de resiliencia, ¿no? En los alumnos, ¿no? Una forma de crear piña y de que estén alejados de malas influencias en una edad muy complicada, ¿no? Como es la de la adolescencia. Todo esto junto al marco de aprendizaje de National Geographic, que prima el hecho de que los alumnos tengan inquietudes, tengan curiosidades, ¿no? Conozcan el mundo, en fin, que sea algo, la educación, que entiende la educación como algo global. Pues bueno, se han dado todos los condicionantes para que este premio sea una realidad. Y bueno, y felicitar especialmente, estoy muy contento por los alumnos porque fueron realmente los que dieron el callo, y ellos mismos, pues bueno, le dieron esa riqueza, ¿no? Al proyecto que trabajamos, esas 5 semanas que trabajamos, en las horas que tenemos de valores éticos, ¿no? Porque National Geographic entiende la figura del profesor como un educador, ¿no? Como algo más que un profesor, ¿no? Que imparte una materia determinada, sino que algo más, ¿no? Sino que también como labor de orientador de los alumnos, que ellos progresen, que ellos tengan sueños, que ellos crean en su futuro, que ellos crean en sus posibilidades, ¿no? Entonces se llama Certified Educator, ¿no? Que es educador certificado, profesor certificado en español, digamos. Principalmente, pues bueno, ¿qué ventajas tiene? Muchísimas, ¿no? National Geographic, el sello, ¿no? O la conocían como National Geographic Society, nacido hace 130 años en Washington, entre cuyos fundadores pues encontramos arquitectos, abogados, historiadores, en fin. Pues nada mejor que estar en esa red de personalidades, ¿no? En el campo de National Geographic, en todos los campos, ¿no? De las ciencias, ¿no? y de la investigación. Y claro, evidentemente eso es un gran paso, ¿no? Es decir, poder tener acceso al mismo National Geographic, ¿no? A los exploradores, ¿no? Es decir, estamos hablando de un sello en el que, bueno, han sido conocidos, son mundialmente conocidos, pues por ejemplo, el oceanógrafo Jacques Cousteau o la primatóloga Jane Goodall, que incluso ella nos dio alguna cuota para alguno de los proyectos. Es decir, estamos muy en contacto, ¿no? con grandes educadores y grandes personalidades, ¿no? Y el hecho de estar cerca de National Geographic, evidentemente, me permite poder estar en contacto con personalidades importantes, ¿no? en el mundo en general, ¿no? Y sobre todo con el sello de esta gran sociedad, ¿no? Esta gran asociación que es National Geographic. Bueno, pues ahí estamos hablando con un chaval de ¿cuántos años? 16, cumple 16 años. Juan Carlos Trujillo está con nosotros, que es una auténtica gozada ver a una persona que viene a hablarnos porque es un ceutí, que está en Sevilla, está estudiando allí en un instituto, pues ha participado en su instituto con un debate que se llama Jóvenes Promesas. Y es un auténtico especialista en debatir, en hablar, en saber cómo presentarse en un auditorio, en un acto en el que puedas participar. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Cuéntanos un poco, estás en Sevilla estudiando, sí, y de pronto vas a unas jornadas de debate en las que tienes que participar y ahí estáis finalistas, ¿no? 4 de tu centro escolar, ¿no? Hemos quedado subcampeones provincial de Sevilla, de debate. Más bien el concurso era un programa del colegio, el cual buscaba darle un plus a la formación de las personas, puesto que hoy día hay muchas personas con muchas carreras y a la hora de encontrar trabajo, a la hora de la universidad, a la hora de cualquier cosa, hablar en público es fundamental porque buscan algo más añadido a lo que tú ya, a la formación que tengas por conocimientos. Claro. Pero realmente, Juan Carlos, cuando te enseñan a debatir, a cómo te tiene, para vosotros es un arte, quiero decir, os encanta saber más cada día, os encanta repasar, veros luego cómo son vuestras intervenciones, porque buscáis la perfección a la hora de debatir, y eso desde muy joven a mí me parece encomiable, ¿no? Porque te va a servir para toda la vida, ¿no? Sí, aparte es muy complicado porque la primera vez que sale, claro, lo estás preparando durante mucho tiempo, que estás preparándolo, y ahora de pronto te colocan delante de un auditorio con 7 jueces, con unas cuantas personas mirándote y te das cuenta que toda la preparación que has hecho, al final
no sirve para nada porque te pones nervioso la primera vez. Y esto es cuestión de poco a poco, vas debatiendo otra vez, vas hablando en público hasta que al final te sale de forma natural todo. Fíjate que yo muchas veces cuando hablo con amigos, estamos tomando una cerveza en un bar, hablamos de política y muchas veces digo, de lo que estemos hablando y de lo que estemos charlando, esto es política, ¿no? Y muchas veces cuando se habla de que la juventud no participa en política, es porque a la juventud le falta ese tipo de debate en las universidades, en los institutos, en los colegios, y no sé si tú lo notas a nivel de los compañeros, que falta un poco de hablar, de charlar en tertulias, de opinar de temas, ¿no? Que en definitiva esa es la participación de la juventud en la política, ¿no? Sí, al final todos sabemos debatir, lo único que cada uno tiene sus temas. Hay temas que son más llamados temas para personas de conocimiento, que entre comillas, y otras personas que son temas más vulgares, temas que se suelen tratar. Todo el mundo sabe debatir. Yo estoy seguro que si pones a un conjunto de chicos a debatir sobre quién es mejor futbolista, te plantean un debate impresionante. Ahora, este tipo de debate está enfocado también, como ha dicho, al tema político. Por ejemplo, el tema de nuestro debate era si las redes sociales son perjudiciales para la democracia. Entonces es un tema parece muy cerrado, muy complicado, pero en cuanto lo empiezas a tratar te das cuenta como cualquier cosa es posible allí, tanto a favor como en contra, porque una de lo que te enseñan fundamentalmente es que nadie lleva la razón, de que sea como sea, tienes que buscar el consenso y llegar a una solución, identificar el problema y llegar a la solución del problema, no como se ven muchas veces en política de echarse la culpa unos a otros. Eso realmente no sirve para nada porque al final crea personas enfrentadas, personas que no saben tratar. La finalidad de todo esto de debate es llegar a un consenso común que te permita solucionar ese problema de que se trata, Claro. de que se está tratando. Fíjate que el debate que teníais vosotros era sobre si las redes sociales pueden hacer daño a la democracia. Yo creo que la pregunta sería incluso si puede hacer daño a la sociedad. Y también te cuento una experiencia que tuve ayer, por ejemplo, cuando hemos visto que estos días había una persona que atacaba a una mujer mayor en Algeciras. Salían las imágenes y luego se difundía la imagen de una persona en la que se decía que esa persona había sido la que había agredido a esta mujer. Y luego fue un bulo. Entonces, somos conscientes, incluso la gente joven, de que hay que tener cuidado con lo que se transmite a través de las redes sociales, porque muchas veces podemos estar haciendo juicios de valor sin haber llegado a lo mejor a la justicia todavía o a un juez y estamos ya diciendo que alguien es culpable de algo. Ahí es donde más daño hace, porque esa persona, ya aunque se haya demostrado que no es verdad, esa persona ya es culpable para toda su vida, de lo que se haya transmitido a través de las redes sociales. Y ya siempre se le va a colocar eso. Ahí es donde más daño hace y ahí es por la parte donde normalmente se suele decir que hace daño a la democracia y a la democracia también a la sociedad. Pues al fin y al cabo todos vivimos en una democracia y es el sistema que actualmente se ha conocido que mejor funciona. Juan Carlos, estás haciendo primero de bachiller, ¿no? Sí, correcto. ¿Qué tal te va en el curso? De momento muy bien, es decir, intento compaginar, porque claro, debate no te da más puntos, no te da notas, es una actividad extra, pero yo la veo fundamental para mi formación y el resto de los estudios los estoy intentando hacerlo para poder sacar nota y poder decidir en un futuro una carrera que yo quiera estudiar. Ahora, habéis quedado los 4 de vuestro centro para participar en más debates a nivel nacional. ¿Cómo sería ahora la trayectoria a través de que habéis sido elegidos los 4 participantes? ¿Tenéis que sumar más puntos? ¿Cómo tenéis que hacerlo? Somos en total, no es por quitarle, somos 8, es decir, son mi equipo y otro equipo que trabajamos juntos. Somos 8 personas trabajando porque al final... 2 equipos en el mismo instituto, ¿no? Claro, es decir, la finalidad es ir consiguiendo experiencia poco a poco. ¿Y ahora habéis quedado como los mejores de Andalucía, se puede decir? No, en Sevilla. Sevilla. No voy a hablar Ahora muy alto. ahora tenéis Claro, que enfrentaros a otras ciudades de Andalucía. tenemos que ir cogiendo puntos poco a poco, es decir, ganar el concurso te daba puntos al centro, es decir, a los 2 equipos nos daba puntos, porque había uno del otro equipo que se ha llevado un premio y nos cuenta a todos, igual que nosotros que hemos quedado subcampeones, cuenta a todos, a los 2 equipos. Nuestra finalidad es llegar a un campeonato de Andalucía o a un nacional que va por puntos más que por quién gana. Es decir, por ejemplo, los que ganaron, si no siguen trabajando,
pues a lo mejor llegamos nosotros que hemos sido los segundos, o alguien que en ese debate quedó de los últimos porque no le ha dado tiempo a prepararlo por temas de estudio, empieza a sacar puntos de la nada y se colocan también, y van ellos en vez de nosotros, es decir, no hay nada predefinido ya, no hay nada, no se sabe quién puede ir. Fíjate, Juan Carlos, que te veo tan joven, con 16 años, y me da la sensación que los jóvenes tenéis que llegar a reinventaros, ¿no? Todo lo que podéis hacer de más, la imagen que podáis dar en un vídeo, la imagen que podáis dar al explicar cualquier tipo de cosas, son puntos a ganar, son cosas que vais a seguir ganando para poder conseguir en un futuro pues un trabajo, una trayectoria política, lo que os planteéis, ¿no? Sí, esto sirve para todo, porque una persona que no quiera seguir estudiando porque no le gusta, no se siente identificado con los estudios, en cualquier trabajo haber tenido algo de esto es muy importante, puesto que hoy en día, creo que lo he mencionado ya anteriormente, hoy en día hay personas con muchas carreras, personas con muchos estudios diferentes, pero muy pocas personas que sepan hablar en público, muy pocas. Primero de bachiller, 16 años, ¿cuál sería ese futuro que querría Juan Carlos Trujillo para conseguir? ¿Cuál es la carrera que te gustaría llevar a cabo, qué te gustaría hacer, o por lo menos en los próximos años, qué pretendes hacer? Hay muchas dudas, lógicamente, siempre estamos dispuestos al cambio, pero actualmente me gustaría estudiar una ingeniería, pues industrial, de electricidad, alguna de esas, y compaginándolo para la vida empresarial, que ya estoy trabajando en algún que otro proyecto con personas que tienen estos conocimientos para poder hacer algo de carácter empresarial con la finalidad de ayudar a las personas, que siempre... ¿Te ves más como emprendedor o trabajando para una empresa? Me veo más como emprendedor Sí, ¿no? de familia. Pues nada, te deseamos mucha suerte, nos ha encantado conocerte y que tengas tantos logros en tu vida y que nada, que te sigas preparando, que nosotros te vemos muy bien, ¿qué te vamos a decir? Muchas gracias. Pues Juan Carlos Trujillo, ya lo ven, un ganador, ojalá siga siendo así durante los próximos años. Vamos a acercarnos a una exposición que se ha presentado esta mañana, se llama Plastistoria, se ha inaugurado y va a estar durante todo el mes en nuestra ciudad en la sala de uso múltiple del Auditorio del Rey.
Bueno, pues ahí tenemos ese vídeo de la exposición Plashistoria que vamos a tener en el Museo del Rebellín, bueno, más que en el museo, en el auditorio del Rebellín durante las próximas semanas. Ahora vamos a hablar con María Sánchez Miaja, porque Mujeres Progresistas ha puesto en marcha para esta tarde una merienda que se va a llevar a cabo en el Hotel Puerta de África, y nuestra compañera Marijose ha hablado con ella. Muy buenas, Carlos. Pues mira qué bien acompañada estoy. Nos acompaña Maruchi Miaja porque esta tarde viene a recordarnos que tienen una merienda de la Asociación de Mujeres Progresistas. Una merienda más, Maruchi. Sí, la séptima. Es la séptima merienda. Este año va destinada a la Asociación Española contra el Cáncer. Se han vendido todas las invitaciones porque las que nos quedan ya están encargadas y estamos muy contentos con ello. Sí. Si quieres te recuerdo todas las meriendas que hemos tenido. La primera fue para el tsunami de Japón, la segunda fue para el programa Cerca de Ti de Cruz Roja, que fueron los principios de la crisis, se desbordaron personas yendo a pedir alimentos y ayuda. La tercera fue para Manuel Vallecillo, que era para los estudios de la enfermedad mitocondrial. La cuarta ha sido para Duchen en España, también para el estudio de la enfermedad, para la investigación. La quinta fue para PROI. La sexta ha sido para un programa de Cruz Roja para mujeres solas. Y esta séptima va a ser para la Asociación Española contra el Cáncer. Y ya estamos pensando en la octava, claro. Maruchi, ¿cómo se deciden para quién se dona estos beneficios de la merienda? Bueno, yo le propongo a mis compañeras y si ellas lo aceptan, allá vamos. Depende un poco de lo que esté en el momento más, no más de actualidad, sino de lo que se esté oyendo más y de quien más lo necesite en ese momento, evidentemente, Maruchi. Me has dicho que todas las entradas ya están vendidas. ¿Cuántas entradas habéis puesto a la venta? Hemos puesto 300 entradas a la venta. Lo que pasa que todo el mundo no va, es decir, hay muchísimas personas que nos han dicho, oye, yo os compro la invitación, pero no vamos a ir. Entonces, pues calculamos que pueden ir unas 170 personas o por ahí. La gente puede colaborar de cualquiera de las maneras, comprando la invitación, asistiendo a la propia merienda o si no, pues como tú bien decías, ¿no? Donando ese dinero, que creo que eran 5 euros, Maruchi, 5 euros para apoyar la Asociación contra el Cáncer. Maruchi, ¿qué vais a hacer esta tarde? ¿Vais a hacer una merienda a las 7 de la tarde en el Hotel Trip? ¿Pero qué vais a hacer? ¿Vais a reuniros amigos, familiares, charlas? Sí, bueno, la Asociación Española contra el Cáncer tiene preparado un vídeo donde va a explicar todo lo que ellos hacen en Ceuta. Después hay sorteos. El primer sorteo será con la invitación, que por eso son numeradas, y después por el módico precio de 2 euros 5 números, pues tendremos sorteos extraordinarios, entre ellos una cesta, vamos, te voy a nombrar a todos los donantes. Almacenes San Pablo ha donado una cesta de cosméticos y colonias que está valorada en unos 300 euros. El Mesón Alberto ha donado una cena para 2 personas. Mis Ideas ha donado también 2 regalos. Mónica Minutela, la dentista, también ha donado un regalo. Ezequiel Teodoro ha donado un libro. Yo he donado mi libro también, para que también sea una participación. Y después varios regalos que tenía la Asociación Española contra el Cáncer de la cena, que no los recogieron, se quedaron ahí y también los han donado para hoy. Es importante, Maruchi, este tipo de participación también de personas que colaboran porque se recoge un poquito más de dinero, ¿no? con este sorteo, ¿no? Y con estos regalos, ¿no? Exactamente. Y sobre todo es muy, muy, muy importante la participación del Hotel Ceuta Puerta de África, porque vamos, lo que cobran por cada merienda es un precio simbólico. Sobre todo, pues eso, porque ellos aportan también ese granito de arena para que esta tarde, vamos a recordarlos, Carlos, esta tarde a las 7 de la tarde en el Hotel Puerta de África, conocido como el Hotel Trip, pues tienen la merienda solidaria, la merienda que año tras año ya son 7, como venía diciendo Maruchi Miaja,
pues esta vez y en esta ocasión Asociación Española contra el Cáncer. Ya están todas las entradas vendidas, simplemente quien quiera pasar por allí puede pasar también. Imagínate, si compran algún boletito para el sorteo, oye, pues bienvenido sea también, ¿no, Marucci? Vamos, están vendidas porque algunas de ellas las tenemos guardadas, que ya nos lo han pedido simpatizantes y amigos, y entonces las recogerán en la puerta, pero para vender no queda ninguna. Bueno, pero que pasen si quieren. Y pueden dar o su donativo, incluso los 5 euros de la merienda, aunque no la vayan a consumir, pero pueden participar de esa manera, que sí. Muy bien, pues sí, muchísimas gracias. Además, Gracias a ti por agradecemos venir. mucho al pueblo de Ceuta su solidaridad. Pues gracias a ti por venir y contarnos siempre cosas tan importantes y tan solidarias, Marucci. Bueno, Carlos, pues nos seguimos quedando por aquí. Ahora nos vemos a ver qué nos sigues contando tú. Bueno, pues ahí estaba María José Guerrero con María Sánchez Miaja, una luchadora desde Mujeres Progresistas, pues preparando esa merienda que van a tener esta tarde. Y ya que hablamos de mujeres luchadoras, pues vamos a hablar también con dos de ellas del aula de mayores de la Universidad de Granada en Ceuta, ULACE, que hoy van a poner en marcha unas jornadas para dar a conocer a la justicia, a los más mayores y a los más jóvenes si quieren acercarse por allí. Pero sí que es cierto que ellas representan a Estrella Pérez, que es la presidenta de ULACE. Bienvenida, Estrella. Muchas y gracias. Marisol López de Soria, que nos ha dicho que el apellido es López de Soria. A lo mejor verán ustedes si lo podemos cambiar, lo cambiamos ahora en un momento, pero es Marisol López de Soria. Bueno, Estrella, cuéntanos, porque tenemos un ratito para hablar aquí con todos los ceutíes, de cómo funciona el aula de mayores de la Universidad de Granada. Están las instalaciones, bueno, de la UNED, de la Universidad de Granada, en el 54, pero ¿cómo nace esa universidad de mayores de la Universidad de Granada? ¿Cuál es el objetivo que El objetivo es integrar la gente mayor, una vez jubilada, que ya parece que no tiene nada que hacer, entonces integrarla, bien para que siga aprendiendo, que recuerde lo que ya aprendió, y también para inculcarla en la sociedad, en hábitos sociales, que tenga más comunicación con la gente. Que participen en la sociedad. Eso es. Entonces, el único requisito que tiene el aula de mayores es haber cumplido 50 años. O sea, yo ya me puedo apuntar. Sí, con 53 nada ya me más puedo eso. apuntar. No se exige ningún estudio previo, ningún examen, nada. Simplemente tener cumplidos 50 años. Y estos proyectos, este proyecto del aula de mayores nació hace ya bastantes años, en el año 1995, 94-95, que la que tenemos hoy día de rectora magnífica en Granada, porque nosotros pertenecemos a Granada, a la Universidad de Granada, pues esta señora como toda la facultad, claro, prácticamente. sí, tuvo la feliz idea de darle ese impulso a estos proyectos. Y aquí en Ceuta, pues don Ramón Galindo, entonces profesor, y bueno, y sigue siendo, aunque ahora ya está jubilado, me parece. Bueno, pues fue el primer coordinador. Habló con un puñado, un grupo de personas, de gente mayor, y decidió de implantar aquí el aula de mayores. Y desde entonces, desde el año 2004-2005, fue cuando nació el aula de mayores, que sigue. Y tienes acceso una vez que cumples los 50 años, como digo, pero después puedes seguir. Claro. De hecho, son 3 cursos los que se necesitan para que te den un título. Un título que no es un título como cuando nuestros hijos estudian una carrera, no sirve para que luego te pongas a trabajar ni nada, pero es un título que te dan. Pero tienes que hacer unos trabajos durante primer año, segundo año, tercer año. Y el tercer año ya se gradúan y te dan el título. Que a título personal, y valga la redundancia, claro, para una persona es una satisfacción, obviamente. Y luego a los demás, por la asistencia, pues todos los años te dan un diploma. Un diploma de asistencia. Y quiero decir que, bueno, aunque lleves 8 años, 10, lo que sea, te permiten seguir. Claro. Y de hecho hay personas que son pioneras cuando nació el aula, que siguen yendo. O sea, que llevamos ya 14 años y siguen yendo al aula. Marisol, ¿nos puede estar escuchando gente mayor? Es verdad que esta tarde tenemos una conferencia, hablaremos de ella dentro de un ratito también con Estrella y contigo,
pero no, se pueden preguntar, bueno, es verdad, un aula de mayores, ¿a qué hora puedo ir? ¿Qué días os reunís? ¿Cuándo puedo pasar por allí? Cuéntanos un poquito. Las clases, ¿te refieres a las clases? No, las clases son... Me refiero a poder participar, a poder relacionarse, por eso, no, pero las a poder clases apuntarse. son de 5:30 a 7:30, cada día tenemos un tema. Tenemos clases de todo, hemos dado hasta física cuántica y todo, sí, no te creas que... Pero vamos, son tipo conferencias y colaboramos con los profesores con nosotros, no tienen luego que estudiar mucho. ¿Y uno tiene que ir a primero de curso para apuntarse o puede ir cogiendo el hilo? En septiembre se abre el plazo de matriculación y entonces hay que ir allí, los requisitos es pagar 105 euros al año. Al año y ya te matriculas por internet o algo, porque ahora mismo ya sabes tú que todo se hace por internet y ya estás matriculada y nada más que asistir 3 días a la semana, cada día una asignatura y luego tenemos los jueves asignaturas opcionales. Este año hemos tenido gimnasia, me parece que ha sido la opcional. No me acuerdo yo, sí. Lo que ocurre lenguaje de signos, que no se ha podido dar porque la profesora se fue de aquí de Ceuta, y gimnasia y dietética, que están muy bien. Es que las asignaturas están muy bien porque nos enseñan cosas que a lo mejor ya sabíamos, pero nos las hacen desarrollar muy bien. Ahora tenemos marketing y economía, hemos tenido, o sea que tenemos asignaturas que están muy bien, geografía, historia, cómo mirar una pintura, te enseñan a pinturas. Muy bien, y además te entretiene muchísimo, te obliga a salir a las 5:30 de tu casa en vez de estar tumbada en el sofá. Tienes una convivencia extraordinaria con todos porque hay una convivencia y luego, aparte de las clases, tenemos muchas actividades. Tenemos, por ejemplo... Habrá muchas jornadas de debate donde se exponen temas y la gente puede... En las mismas clases debatimos con los profesores porque llevan preparado una asignatura y luego empezamos a debatir y los pobres no terminan con lo que llevan preparado, pero que es muy agradable. Los profesores son extraordinarios, son de la universidad también eso. Y ya te digo, se pasa un rato muy agradable sin exigirte nada más lo que ha hecho Estrella durante los 3 primeros años. Si quieres que te den un titulito, pues preparar trabajos sobre las clases que se han impartido. O sea que nada más, pues... Oye, Estrella, ¿hay que pagar 100 euros, 100 y pico, sí, 110 euros. Durante el año? ¿Pero alguien puede ir, por ejemplo, para conocerlo y para ver cómo si le va a gustar o algo, o preguntar un poco de cómo puede ir? Pueden ir un día y ver, pero de hecho hay que matricularse. Sí, claro, pueden ir y ver cómo funciona aquello si quieren. Pero claro, cuando van a ver cómo funciona, ya se ha pasado el plazo de matriculación. Porque el plazo es en septiembre. Ya no podían hasta septiembre. Es en septiembre. A partir de hace 2 años se ha hecho online. Antes era con un sobre que tenías que escribir la inscripción, mandabas lo que habías pagado en el banco y 2 fotografías tamaño granel y ya estaba. Lo mandabas a Granada y te quedaba matriculada. Pero supongo que es una aula de mayores que está en otras ciudades también. Sí. Por tanto, habrá mucha información a través de internet. A nivel nacional. A nivel no nacional, traspasa fronteras. Traspasa fronteras. En España, claro, es nacional. Y nosotros pertenecemos a Granada y entonces tenemos unas cuantas sedes de Andalucía que nos reunimos todos los años una vez. Hay un congreso, unas jornadas, que ahora acabamos de venir de Melilla, porque este año tocó Melilla. Cada año toca una sede. El próximo año toca Baza. Y al año siguiente, pues creo yo que ya le toca aquí a Ceuta. A Ceuta. Sí, o sea, va rotando por sedes. ¿Te va a tocar organizar un congreso? Bueno, no sé si estaré yo o no, pero bueno, que cada año le toca una sede y es muy interesante porque compartes tus experiencias, tus vivencias con otros compañeros de otros sitios, conoces gente y está muy interesante, se pasa muy bien porque normalmente está muy organizado todo y ya digo, son unas jornadas que merecen la pena, Y luego, ya digo, es a nivel no solamente nacional, sino a nivel europeo. Ahora un grupo de Granada que ha organizado un intercambio con alumnos de Bruselas, de Lovaina,
pues nos vamos a ir un grupo, qué un bien. grupo de 18 personas, nos vamos a ir junto con los de Granada. ¿A conocer el Parlamento Europeo? Sí, vamos a ir al Parlamento también. Entonces, bueno, pues que también hay intercambio con otras aulas que son pasando fronteras de Claro, España. la verdad que sí. Oye, cuéntanos un poco cómo es esa conferencia que se va a poner en marcha esta tarde, un poco para dar a conocer al mayor el papel de la justicia. Bueno, y los ponentes son Rosa de Castro y el presidente de la sección sexta de la Audiencia Provincial de Ceuta y en Cádiz. Fernando Tesón, Rosa María... Que de esto saben bastante. Bueno, es magistrada, y luego tenemos a Fernando Tesón, presidente de la Audiencia de Cádiz aquí en Ceuta, que son dos pesos pesados dentro de la justicia, del Poder Judicial. Y ¿Cómo bueno, nació la idea de la conferencia? Bueno, pues ella me lo propuso un día, a ver, para dar, digo, pues me viene estupendamente, perfecto, y ya estuvimos en contacto, y bueno, y ella, que es muy amable, porque es una persona buenísima, encantadora, pues nada, estuvimos en contacto, y ya decidimos que el día de hoy se hiciera la conferencia, porque anteriormente yo también, como me fui a Melilla, no podía ser, y con lo de la Semana Santa, pues también Semana Blanca, claro. Pues era un tiempo que parece que no cuajaba mucho para que fuera la gente, porque lo importante es que la gente se entere, porque están abiertos, bueno, primero para empezar... ¿Puede ir cualquiera o tiene solo? Para empezar, la conferencia conferencia está abierta a todo el mundo en general. Yo, de hecho, en el cartel que hice he puesto, como siempre, que el acceso, claro, es libre a todo el mundo que quiera ir. Y gratuito, ¿eh? Claro, sí, es gratuito y libre. Todo el mundo que quiera ir puede ir a escucharlos. Entonces, va a ser muy interesante, porque ellos están abiertos a que le preguntemos pues cualquier tema dentro de la justicia, y cualquier tema, cualquier problema que uno tenga, como pueden ser, pues yo qué sé... acercar la justicia a la gente mayor, claro, o cualquier problema que tenga, pues con las cláusulas de la hipoteca, oiga, pues mire, un problema con un vecino que he tenido... Con las donaciones, con cualquier cosa, cualquier tema que uno tenga, pues se le puede preguntar, que ellos están abiertos a explicarlo, a decirlo, y bueno, y a enseñarnos, y digo que es muy interesante, que... Desde aquí yo invito a todo el mundo que vayan, claro. Marisol, mucha gente puede estar oyendo, ¿no? Gente mayor que esté en la casa y que se repita y se diga a sí mismo, y siempre decimos que no es así, pero bueno, para hacer hincapié a muchas personas que yo estoy mayor, ya yo para esas cosas, aquí no hay límite, ¿no? Mira, aquí tienes un ejemplo, yo ya soy mayorcita. Hay que tener voluntad. Un ejemplo, hay que tener voluntad y decir, es que no quiero aburrirme en mi casa, quiero salir de mi casa. ¿Y cómo sales a un sitio de buena? No te vas a ir a la calle sola. Pues entonces vas allí y ya te digo, es extraordinario. Hay que tener voluntad, porque a las 5:30 salir de casa muchas veces... ¿Cómo fue tu experiencia con el aula de mayores? Pues mira, ¿Cómo comenzó? ¿Cómo llegó? Fue cuando yo me quedé viuda, que se me cayó el mundo. Claro. Y entonces ya tenía yo noticias del aula, y a los 2 meses de morir mi marido yo ya estaba yendo al aula, con unos lagrimones que se me caían, que para qué, pero yo fui al aula y eso es lo que me salvó a mí. A lo mejor te sirvió lo que me dio fuerza, lo que me dio ilusión por la vida, para aprender. Yo soy ATS, o sea, que tenía estudios, pero no importa, es que se dan unas asignaturas tan amenas y tan variadas que te hacen, y luego los compañeros que son extraordinarios, eso es lo más. Luego tenemos muchas salidas, que si vamos a comer, que si vamos a conferencias, no solo tenemos esta, ya este año hemos tenido varias, ¿eh? Un pintor, Jesús Zurita, que tuvo uno, nos vinieron a dar, con relación al cáncer de colon, también vinieron a darlo unas conferencias, o sea que siempre tenemos conferencias y siempre estamos buscando irnos a ver el Teatro del Sol a Sevilla, o a ver exposiciones. Ahora queremos ir a Málaga a ver todos los museos que hay, o sea que no solo es la clase, sino es lo que conlleva todo esto. Tienes que tener voluntad. Es que hay que decir que a la par que nació el aula de mayores, nació la asociación Aulace. Entonces, Aulace es la asociación de alumnos y exalumnos, pueden estar incluidos ambos. Se paga una cuota muy pequeña, anual, 25 euros,
y tienes acceso, bueno, desde la asociación programamos todo eso que Marisol está diciendo, viajes culturales, visitas de interés museos, pues culturales también, bien sea aquí en Ceuta, por ejemplo, la sinagoga, los museos, todo, la Puerta los Califal baños también árabes, la Puerta Califal, todo lo que hay en Ceuta, que merece la pena, las murallas reales de noche y de día, las hemos visto. Entonces, luego viajes también fuera. Este año yo he pedido una subvención porque no tenemos subvención ninguna, nadie nos ayuda, y con el dinero que se paga de cuota, que además... Hay que llorar un poquito, hay que llorar para que nos den Claro, cositas, hay si que no, llorar, hay que llorar. Hay que luchar. Y a ver si alguien pues nos ayuda, porque la verdad que no tenemos nada. Y yo este año he pedido, bueno, he hecho unos proyectos, porque me enteré que el Vicerrectorado de Granada ponía en marcha unas subvenciones, había que hacer unos proyectos, y yo dije, pues voy a ver, sin nada estamos. Y entonces, es lo que dice Marisol, uno de los proyectos que puse unos cuantos, digo, alguno caerá. Puse la visita a Sevilla por el año de Murillo, puse también lo de la visita a Málaga por lo de Picasso, el año de Picasso, y también puse Cádiz por los pueblos blancos, que son muy interesantes, y todo eso. Y bueno, si nos lo conceden, pues aunque no nos cubran todos los gastos, que no los cubren ni mucho menos, pero bueno, es una ayuda. Lo que hay que tener claro, Estrella, es que el saber no ocupa lugar, claro que no, ni claro que tiene no. fecha de caducidad, que eso es lo importante. Para nada. Yo soy maestra, me dediqué en mis tiempos jóvenes, después cuando me casé ya no me dediqué a la enseñanza, porque preferí quedarme en casa y ayudar a mis hijos, y bueno, y ahora, pues digo, viene muy bien porque retomas otra vez el contacto con el saber, con las cosas que ya las tienes un poco pasadas, un poco olvidadas, y bueno, te viene muy bien, porque las clases son muy amenas, los profesores que van la hacen muy amena, lo llevan muy preparado, son gente de la universidad los que dan la clase. Y bueno, nos hacen pasar un rato pues distendido, agradable, bien, muy bien. Pues finalicemos con un mensaje de ánimo para las personas que nos pueden estar viendo y que a esta hora sabemos que están muchos ahí detrás del televisor, y vamos a pedirles que se animen, ¿no? Pues yo desde aquí animo a todo el pueblo de Ceuta que haya cumplido 50 años, que vayan por allí, sobre todo en septiembre, a partir de la segunda quincena suele ser. Yo estaré por allí, o bien la coordinadora, en fin, ya se publicará, porque ya lo publicaremos en la prensa, incluso aquí a través de vosotros. Y si no en internet también pueden buscar, para que vayan, se informen, se apunten, se matriculen, que lo van a pasar bien, no les va a pesar, porque además, entre otras cosas, cuando los niños, los estudiantes van a estudiar una carrera o bachillerato, pues tienen que ir un día y otro, no pueden faltar, pero nosotros lo tenemos eso mejor, porque el día que, por ejemplo, te encuentres mal, no tengas ganas, o te hayas ido de viaje a ver a tu familia, a tus hijos o a donde sea, pues no pasa nada, aunque no vayas, no pierdes la matrícula, puedes retomarla después. O sea que, bien, yo desde aquí animo a todo el mundo que se levante del sillón, que no se quede viendo la telenovela, que la graben, que la vean por la noche y que vayan. Pues claro que sí, que se vean personas con ímpetu como Estrella y como Ya quiero decir una cosa que no ha sí. dicho Estrella, que hay unas becas para personas que le parezca que son 100 y pico euros, pues no pueden, que hay becas que le dan. Dependiendo de la pensión que tenga cada uno, claro, dependiendo de los ingresos que tenga. En nuestra clase tenemos 3 becarias, me parece. De hecho, hay gente que percibe beca, que es un 75% de lo que se cotiza. O sea que por dinero tampoco es, que si hay problemas que lo estén pasando bien, se buscan soluciones. Es una cantidad muy pequeña también, tampoco es grande lo que se paga. Perfecto. Es para todo el año. Pues Estrella, Marisol, muchas gracias por haber estado con Muchas nosotros y gracias. mucha suerte Muchas en gracias. Aulace y en el aula de mayores. Muchas gracias a ti. Bueno, pues nos vamos a despedir con un cantautor que ha estado hoy en Ceuta, que está en Ceuta, que ha actuado esta mañana. Es hijo de Luis Pastor, fíjense, un gran cantautor de los años 70-80, y él se llama Andrés, es el hijo de Luis, Andrés Pastor, que ha actuado en el Instituto Almina esta mañana. Hemos hablado con él y volverá a hacerlo esta tarde. Si a ustedes les gusta su música, pueden verlo en la Biblioteca Pública a partir de las 8:30. Así que con él nos vamos a marchar hasta mañana y disfrutando de su música y de su palabra, porque también va a hablar un poquito con nosotros. Así que lo pasen bien, que tengan buenas tardes y hasta mañana.
dispuesta, las alas puestas, la mente alerta, abierto el corazón, abierto al mundo, en todo su esplendor, tu ser profundo. Hay que tener la mente abierta, la piel dispuesta, Alvarito, y si puede ser las alas puestas, la mente alerta. La música nos permite viajar y llegar a lugares donde a lo mejor por otros medios no llegaríamos, ¿no? Yo canto desde que soy muy chiquitino, soy cancionista, soy compositor de canciones, músico, viajero, caminante, ¿no? Me gusta decir. Y es una iniciativa del director y de uno de los profes de este instituto que me contactaron personalmente por mi página web y me dijeron que estaban soñando un poco con poder tener una actuación mía aquí y al final conseguimos llegar a un acuerdo, ¿no? Y yo estoy muy agradecido, la verdad. Me gusta mucho ir a cantar a los institutos, creo que me parece mucho más allá de los conciertos y del público habitual, una oportunidad importante para contar las cosas en las que creemos a gente más joven que al final creo que es donde más educación necesitamos, mucho más allá de la educación formal, ¿no? Donde más educación emocional necesitamos o más educación cultural necesitamos y aprovechando la oportunidad y conociendo y descubriendo. Pues yo creo que habla mucho de la búsqueda de una misma como persona y del empoderamiento, ¿no? Que eso significa mucho más allá de la institución o de la sociedad o del sistema, encontrarse como ser humano con identidad propia, ¿no? Y luego ahí, cuando ya uno tiene su identidad individual, trabaja una identidad colectiva desde la decisión de quiénes somos, cómo nos organizamos, cómo nos queremos, qué estudiamos, qué trabajamos, etcétera, ¿no? Esa búsqueda personal y al final colectiva de la identidad y del modo de vida. Y este año azotan vendaval, firmemos la tregua, busquemos el mar, sepamos que aún queda alguien ahí fuera. Dejemos las guerras, muramos en paz. Hablemos en braille, perdamos los nervios, hagamos por salirnos de esta atmósfera, jodamos el baile, cantemos a muertos. Tratamos de fomentar al final un cierto tipo de valores, ¿no? Como sobre todo la empatía, que yo creo que es lo que más le falta al mundo en el que vivimos, ¿no? La capacidad de ponernos en la piel del otro y en la mirada del otro y en la vida del otro y huir un poco del individualismo que al final en el capitalismo en el que vivimos se nos ha metido en vena y nos hemos creído, yo el primero, ¿no? Creo que es importante trabajar la empatía y la solidaridad de algún modo, ¿no? Y la generosidad, ciertos valores que nos hagan ser seres humanos que conscientes de algún modo de las cosas que suceden a su alrededor y que podamos al final construir un espacio vital más seguro y más habitable, ¿no? Más divertido, ¿no? Creo que es una trayectoria, hay una frase que la define que es vamos lento porque vamos lejos, ¿no? Creo que es de Benedetti, si no me equivoco. Y yo lo definiría así, vamos despacito, vamos dando pasitos, porque queremos vivir de esto toda la vida, ¿no? Entonces no podemos dar pasos en falso, tenemos que medir bien hacia dónde vamos y tener muy claro cuáles son los pasos que queremos dar, ¿no? Entonces no, a la hora de firmar con quien sea o de dar un concierto en un lugar o en otro, pues ir decidiendo qué paso das para mantenerte fiel y coherente a ti mismo, ¿no? Y al final no cansarte de ti, de algún modo. Dejemos las guerras, muramos en paz. Hablemos en braille, perdamos los nervios, hagamos por salirnos de esta atmósfera, jodamos el baile, cantemos aún muertos. Átame de pies y manos a la cama, que la tarde te reclama y tengo ganas de verte bailar. Llueve el caos en las aceras, la utopía por bandera y la libertad como forma de amar. Mi padre no es un cantautor de masas o de medios, sino que es un cantautor bastante minoritario y muy coherente y muy fiel a su discurso y a su manera de entender la vida. Entonces ha sido una ayuda y un impulso para mí, ¿no? La verdad, que siempre, vamos, de toda la vida, ya todo por la educación que he recibido en casa y por las oportunidades que eso me da en el oficio.
Mi música es muy ecléctica, es muy diversa en cuanto al ritmo, pero yo me considero un cantautor, ¿no? Porque bueno, muchas veces voy solo con mi guitarra, soy compositor y al final hago canciones desde mi verdad, desde mi desnudez y en búsqueda de la belleza, ¿no? Entonces creo que eso define mucho la canción de autor, que está en constante transformación y que hoy no podemos identificar a los cantautores como lo eran en los años 70, que eran líderes políticos de algún modo. Hoy hay de todo, pero tratamos de estar en contexto, ¿no? Y de no cantar cosas que no estén sucediendo, sino en nuestro contexto, en nuestro tiempo, de algún modo. Justo antes de la tumba